Para preparar estas ricas tortillas de avena utilizaré solo 2 ingredientes, que son una taza de harina de avena integral y una taza de agua. Yo utilizo avena integral en copos, así la compro en el supermercado y después yo la muelo en la licuadora. Como dicen por ahí, es lo mismo pero más barato. Esta es la taza en la que voy a medir la avena para posteriormente molerla en la licuadora. No importa el tamaño de la taza, siempre y cuando sea la misma taza para medir el agua y para medir la avena, porque deben de ser en cantidades iguales. La avena contiene muchos beneficios para la salud, contiene fibra y te ayuda a la digestión y es muy buena para las personas diabéticas, ya que ayuda a hacer que la absorción de azúcar en la sangre sea más lenta. Pero como todos los alimentos hay que comerlos con moderación, incluida la avena. Después de molerla, la voy a colar, pero también se puede hacer así directo de la licuadora, no hay ningún problema. No es necesario pasarla por el colador. Ya que esté lista la avena, en una sartén voy a agregar la taza de agua. Y la voy a tapar hasta que el agua hierva. Ya que empiece a hervir, voy a agregar la avena. Le remuevo para que no se vaya a pegar a la sartén. La revolvemos muy bien para que se integre muy bien con el agua. Es opcional si quieres agregarle sal al gusto. No lo pongo como ingrediente porque es opcional. Y seguimos hasta que se integre todo muy bien y no se pegue en la cacerola. Hasta que se forme una masa. Esta es la consistencia que debe de tener, que ya no se pegue en la cacerola y que sea más fácil de manejar. Ya que tenga esa consistencia, la retiro del fuego y la dejo enfriar por unos minutos para poderla manejar y no nos vayamos a quemar las manos. Ya que esté tibia, la voy a amasar un poco en la mesa. La voy a extender en una tira larga, procurando que quede del mismo tamaño para así cortar las porciones para que queden lo más parejas posibles. Ahora sí empiezo a cortarlas, procurando que sean del mismo tamaño. Me salieron 7 bolitas. Voy a utilizar una bolsa de plástico cortada a la mitad para aplanar las bolitas, o en su caso papel encerado. Las empiezo a aplanar con el rodillo, dándole forma, procurando que queden lo más delgadita posible. Como no me quedan redondas, más bien parecen cuadros, voy a utilizar un plato redondo para darles forma. Queda del tamaño más o menos de una tortilla de mesa. Le quito la masa de las orillas, esa la voy a volver a utilizar.
Ahora paso la tortilla a un comal bien caliente para que se cosan. Otra manera de hacerlas y que queden redonditas sin usar un rodillo es aplanarlas con una cacerola. Le vas aplanando hasta que obtengas un grosor y el tamaño deseado. Cuando ya esté cocida de un lado, le damos la vuelta para que se cosa por el otro lado. Mira qué bien lucen, hasta se inflan las tortillas. Las voy pasando a una servilleta para que se mantengan calientes. Ya terminadas, salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tortillas. Y quedan muy suavecitas, muy flexibles, no se quiebran. También si tienes una freidora de aire eléctrica, puedes poner unas tortillas y dejarlas horneando por unos minutos y te salen unas ricas tostadas. Otra idea también sería cortarlas en triángulos para que te quedaran como nachos y así acompañar el guacamole.